Pues como lo anticipamos y como ya lo habíamos comentado esta semana, la próxima inician los foros de consulta ciudadana en el Senado de la República para conocer y ver por dónde podría ir o no una probable autorización al uso de la marihuana con fines recreativos y medicinales, en fin, digamos, para liberar este tema que ha estado en la conversación y en la discusión pública por tanto tiempo. Vamos primero contigo, Israel Aldave, y luego, pues ya están aquí los senadores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional para iniciar con la charla. Adelante, Israel. Especialistas, sociedad civil y todos los interesados en el tema han sido convocados por el Senado de la República a participar a partir de la próxima semana en los foros de consulta pública rumbo a la regulación de la marihuana con fines recreativos. El ejercicio permitirá fortalecer los trabajos de dictaminación de las distintas iniciativas presentadas por legisladores de todos los partidos políticos en la materia, las cuales coinciden en atender el tema desde una óptica de salud pública y atendiendo además la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que consideró inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la cannabis, por lo que mandató que a más tardar a finales del mes de octubre debe de estar lista dicha legislación. Con esto, el camino para legalizar el consumo de la marihuana en México parece estar sembrado. Fórmula Noticias, Israel Aldave. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud en el Senado. Él viene del Partido Morena y es representante por mayoría de Nayarit. Senador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mario. Gracias por estar con nosotros. Y a Manuel Añorbe, senador también del Partido Revolucionario Institucional. Manuel, bienvenido. Qué gusto que estés Mario, aquí. Me da gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Debo decir que estamos esperando al senador José Bermúdez Méndez, vicecoordinador del PAN en el Senado, pero pues con las manifestaciones de los campesinos optó por la opción de la bicicleta y creo que viene un taxi ahora, pero bueno, estará con nosotros en cualquier momento. Bueno, un primer comentario, senador Navarro, sobre el modelo de los foros. ¿Qué es lo que esperamos conocer la próxima semana los ciudadanos? Bueno, sobre todo yo creo que esta legislatura, tanto en la Cámara de Senadores como diputados, ha instaurado el Parlamento abierto, donde se escucha a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, la opinión que tienen a favor o en contra sobre el consumo lúdico de la marihuana. Anteriormente lo hicieron sobre el uso medicinal y creo que ha habido un consenso, una unión de criterios entre todos los grupos parlamentarios dentro de las 10 iniciativas que hoy en día hay en el Congreso, una que es proveniente de la Cámara de Diputados y 9 que son provenientes de la Cámara de Senadores. Entiendo. Ahora, senador Añorbe, ¿cuál será el modelo de los foros? Es decir, ¿qué se espera? Es 12, 13 y 14, ¿no? ¿Cuáles serán las actividades o qué organizaciones ya han anunciado su deseo de participar? ¿Qué me puede decir al respecto? Hay una gran participación y lo dice muy bien el senador Navarro. El Parlamento abierto te permite poder incorporar a todos los especialistas y a quienes quieran dar un punto de vista puntual, y lo dijo también puntualmente, valga la repetición, en términos muy claros, quiénes están a favor, quiénes están en contra, pero ya existe un consenso por parte de la mayoría de las fuerzas políticas, sino como se desarrolla en la vida parlamentaria al 100%. Sí. Nosotros en el noviembre de 2018 presentamos una iniciativa, la presentó mi coordinador Miguel Osorio Chón, para homologar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya ha dictaminado. Hay jurisprudencia en términos del uso lúdico y recreativo, porque no es un asunto menor, tenemos fechas fatales, pero el Parlamento abierto es algo que ya llegó para quedarse. O sea, no se puede legislar solamente con la intención de los legisladores si no escuchas a la sociedad civil, si no escuchas a las organizaciones, a quienes tienen deseos de ser escuchados, pero lo más importante, para incorporar en este diálogo lo que podemos dejar como una buena dictaminación y que sea en beneficio, pues, por supuesto, de toda la población y con el consenso posible, como lo hicimos y lo vivimos con el doctor en la Guardia Nacional. Exacto. Nadie pensó que íbamos a dar una Guardia Nacional por unanimidad. No sé cuántas organizaciones se recibieron, pero... Y el Parlamento abierto, exactamente. Y fue por unanimidad, histórico, ¿no? Así es. Aunque en este caso la reforma es de ley secundaria, sin embargo, hemos también entrado a la etapa de las democracias por consenso, en las que también en las leyes secundarias, para darle más estabilidad a las reformas, tratamos de que todos los grupos parlamentarios
lleguemos a puntos de coincidencia y darle estabilidad también a través del punto de vista de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el alcance de lo que se va a legislar? ¿Ya que voy? El tema es muy, muy amplio. Quizá podría reducirse en términos de las conversaciones, ¿no? Si se autoriza fumar marihuana o no en la calle. Pero bueno, hay una serie de cuestiones colaterales, como por ejemplo la venta. Se va a hablar sobre tiendas, expendios de marihuana, como ocurre en varios estados de la Unión Americana, en varios países de Europa. La producción será legal también. Toda esta cadena, porque digamos, para que un ciudadano al final de cuentas pueda tener un cigarrillo de marihuana en las manos y fumárselo, pues alguien la tuvo que sembrar, alguien la tuvo que transportar, comercializar. ¿Cuál es el alcance de estos foros? ¿De qué se va a discutir sobre todas estas posibilidades? Tratamos de hacer entender con manera objetiva que en el país se consume, se produce y desafortunadamente hay un mercado negro de la marihuana. Entonces, ¿cómo generar un marco reglamentario para proteger particularmente a los niños y a los adolescentes en su consumo? Atraviesa por varios aspectos, pero primordialmente por el cultivo, por el consumo y por el mercado. Hay experiencias recientes en el año 2013 en Uruguay, en el año 2018 en Canadá, además de que estados de la Unión Americana han liberado con un marco reglamentario su consumo. De tal manera que ahorita estamos discutiendo eso, los alcances de la producción, los alcances del mercado y particularmente, antes que esos aspectos, tratar de proteger lo que es el fin social, el fin de salud, el fin de la persona en este marco reglamentario. Entonces sí, efectivamente, ahora senador Rañorbe, sí se va a hablar sobre pues legalizar la producción, el transporte y la comercialización, o sea, va en este mismo paquete legislativo. Se tiene que hablar en Parlamento abierto de todos los temas. Y yo te quiero decir que es muy importante buscar el equilibrio entre quién lo produce y quién lo comercializa. Y obviamente homologar todas las disposiciones legales para que exista una regulación, inclusive un instituto, un órgano descentralizado que visualice, que supervise, que autorice. No es un asunto menor. Entonces tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Yo soy originario, como lo sabes, Mario, del estado de Guerrero. Soy senador del estado de Guerrero. Y para mí hablar de este tema como algo que he venido también impulsando y que le doy el crédito a mi gobernador Héctor Astudillo, porque lo puso en el debate nacional, la legalización de la amapola con fines medicinales, es un tema que también tenemos que visualizarlo en el ámbito de la seguridad pública. Si tú le das, en este caso, los que siembran en Guerrero, estamos hablando de 120,000 productores aproximadamente, tú le das, hablo de amapola, tú le das certidumbre, le das derrama económica legal, le das empleo, lo mismo en el tema de la cannabis, o sea, de la marihuana, pues obviamente le vas a dar derrama económica y vas a generar condiciones, Mario, para poder hacerlos productivos e incorporarlos en el mercado nacional. O sea, es interesante estudiar cada una de las iniciativas que se han presentado y ya hay un consenso absoluto en lo lúdico y recreativo. Esto bien lo dijo el doctor Navarro en el 2017, lo señalaste también tú, está el tema ya medicinal, después de un gran debate que se presentó en esos tiempos, y hoy tenemos que aterrizarlo en la comercialización, que yo no puedo hablar a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI, no puedo hablar a nombre de todo. No, digamos, está claramente... Pero yo, si ya estoy promoviendo la legalización de la amapola con fines medicinales, que es un tema mayor en el debate internacional y que lo ha logrado Turquía en la puerta de Europa, y nosotros estamos en la puerta del mercado más importante, desgraciadamente, para estos temas de la goma de opio, que es Estados Unidos, por supuesto que yo estoy a favor de la comercialización. Bueno, pues se incorpora a esta mesa y lo saludo con mucho gusto al senador José Bermúdez del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Que bueno, tuviste que evadir el cerco de los campesinos, bicicleta, taxi y pierna, ¿no? Para llegar. Y pierna aquí. Pero ya estamos aquí. Senador. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, pues Mario. lo hemos puesto al tanto de lo conversado hasta este momento y
Nos mencionabas fuera del aire la experiencia en Canadá al haber iniciado ya la posibilidad del consumo de marihuana con fines lúdicos. Sí, efectivamente, platicamos ahorita fuera del aire de que este es un tema que tenemos que platicar muy bien, ver las experiencias que se han tenido en otros países. Recordemos que en otros países donde ya se permite el tema del lúdico, el tema de la pobreza es mucho menor al que tenemos nosotros, el tema de la investigación. Por ejemplo, en estos países se les ha dado básicamente mucha fuerza al tema de la investigación para el tema medicinal. Entonces, sí tendremos que ir. Hoy tenemos un tiempo límite para poder sacar este asunto. Yo creo que todos los partidos políticos tenemos el ánimo de poderlo construir, pero tenemos que pensar muy bien en el tema no solamente lúdico, en el tema medicinal, en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, que yo pondría sobre la mesa como prioridad que tenemos que hacer los legisladores para poner sobre la mesa. Sí, ya tenemos una orden de judicial o de la Suprema Corte de entrarle el tema lúdico, y entonces tenemos que trabajar como en los circos, ¿no? En estas tres pistas. Ok, pero ahora me decía, senador Navarro, doctor Navarro, que el tema medicinal o el uso medicinal no ha avanzado como se quisiera. No, sin embargo, yo quisiera hablar, y creo que coincidimos, Adelante. que la sociedad mexicana esté segura que primero vamos por la prevención en el consumo de drogas. Pero en los análisis que hacemos, el consumo de drogas se ha incrementado de todas. Las mujeres se han incorporado al consumo de drogas y se ha desplazado a grupos de menor edad. En esa situación tendremos nosotros que trabajar rápido. En cuanto al área del consumo medicinal, la COFEPRIS suspendió su consumo. Sin embargo, hoy en día están haciendo mercado negro para consumo medicinal. Por eso estamos comprometidos, a la par de reglamentar el uso lúdico, priorizar el consumo medicinal para problemas como el cáncer, para problemas neurológicos como problemas convulsivos, problemas inflamatorios y diversos problemas en el que su aplicación es bondadosa, Mario. A ver, senadora Añorbe, yo soy de los que cree que hay un incentivo recaudatorio perverso en todos los gobiernos para autorizar el consumo de la marihuana en cualquiera de sus modalidades, médico o lúdico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la experiencia está ahí probada, ¿no? Una vez que se legaliza, hay tanto que se deja de pagar en términos de una cadena de corrupción, sobornos, armas, en fin, que podría bajar el precio. Pero en otros gobiernos han dicho, no, si ya la pagaban en 10, la seguirán pagando en 10, y ese hueco queda lleno de impuestos. ¿Cómo ven ustedes la carga impositiva, que me imagino se tratará en estos foros, que pueda llegar a ver, y para qué se va a destinar? A ver, es muy importante lo que tú estás comentando, inclusive lo comentábamos fuera del aire, Sí. Y te quiero decir que es parte de la visión integral que tenemos, obviamente, que trabajar. O sea, bien lo decía José, o sea, si estamos hablando de que vamos a legalizar, ya por mandato de la Corte, todo esto, donde tenemos muchas coincidencias, o tenemos la mayoría de las coincidencias, pues también tenemos que trabajar la parte fiscal, que además pues la ley de ingresos tiene origen en la Cámara de Senadores, y es aquí donde estos recursos, que se pueden cuantificar perfectamente bien, debemos de destinarlos a una estrategia integral. Obviamente una estrategia integral de prevención de adicciones, de salud, de educación, de reforzamiento de se abrirán centros de prevención. A ver, ¿no? tenemos que hacerlo. A ver, desafortunadamente yo desarrollé una adicción brutal al tabaco. ¿No? Desafortunadamente. Y creo que es de los productos que hoy tienen la mayor carga impositiva dentro de todo lo que está grabado en este país. No sé cuántos sean los impuestos, pero sí sé que es más del 60%, ¿no? Y yo no he visto, digamos, los fumadores no vemos todavía, o centros de prevención, o, digamos, esos impuestos que teóricamente estarían destinados a ello, pues no se ven. ¿Qué va a pasar en el caso de la... Tenemos que trabajarlo de la con marihuana? responsabilidad. Ajá. Déjame decirte que también hay que ser realistas. O sea, no vamos a desaparecer, pues obviamente, las adicciones simple y sencillamente porque estamos legalizando el consumo de la marihuana. Pero sí podemos focalizar los recursos fiscales para ser muchos más agresivos en estos temas. Y será un tema Prevención también de los diálogos. A ver, es parte de una visión integral que yo creo que coincidimos absolutamente todos. José Bermúdez, del Partido Acción Nacional, ¿quieres comentar algo? En este contexto hay experiencias como Congreso de la Unión que ya tenemos. En muchas legislaturas se ha puesto o se ha aumentado la carga impositiva a distintos productos, tanto tabaco como alcohol.
Y en esos aspectos, con el espíritu del legislador de creer que vas a inhibir, y coincido muy bien con el señor. No es un tema de inhibir, pero sí de atender las consecuencias del consumo de esos productos. Y sobre todo, coincido con ellos, el focalizar esa recaudación para este tipo de cuestiones, para la prevención, para la salud, para que vemos en otros países donde específicamente el impuesto que va dirigido tanto al alcohol como al tabaco va dirigido a centros para que la gente deje la adicción. Aquí tendremos que empezar a ver modelos que les ha funcionado a otros países y que con ese dinero tendremos que poderlo emplear, porque si no, lo vamos a ver solamente como estoy recaudando, lo decías tú muy bien hace un rato, un tema perverso, o sea, recaudar hay un incentivo perverso para los gobiernos en ir autorizando el consumo de ciertas drogas. Y cómodo para el gobierno, porque pues es un impuesto que es una demanda donde entre más consumes, más recaudo. Entonces ahí es donde tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver a dónde queremos caminar. Con esto que decía muy bien el doctor Navarro y con lo que decía muy bien el senador Añorbe, la prevención y cómo evitamos que esos segmentos de población que cada vez son más jóvenes los que ingresan, ¿cómo hacemos para blindarlos? Déjenme traer esto al lenguaje coloquial y a las conversaciones que quisiéramos generar allá afuera, en la calle, como es el sello de Grupo Fórmula abriendo la conversación. Esto quiere decir, senador Navarro, que en enero la gente podría tener en su casa una maceta con marihuana y estarla consumiendo, o que en enero ya pudiéramos preguntarle a algún campesino, oye, ¿usted qué siembra? Pues yo me dedico a la siembra de marihuana. ¿Podría ser ese ya el panorama de enero? ¿Así es parte de las discusiones? ¿Desde cuántas plantas puede una persona sembrar? En su casa. En su casa. ¿Y en el campo? ¿Cuántas hectáreas puede sembrar? ¿Cómo evitar monopolios? El incentivo perverso es una zanahoria que se le enseña a los mexicanos por parte de empresas extranjeras. Se calcula que la recaudación sería de más de 100,000 millones de dólares al año. ¿En México? En México. Claro. México es A ver, doctor, perdón, pero ¿puedes repetir las cifras? ¿100,000 millones de dólares? En México. Porque el mercado sudamericano, norteamericano, de Europa y de Asia, México tiene una zona estratégica, y aquí es donde decía el senador Bermúdez y el senador Añorbe, y todos los grupos parlamentarios debemos de estar muy atentos. México, por fortuna, siempre ha sido un Estado social que pone el objetivo principal el aspecto humano, pero dentro de la realidad es que estamos viendo que al lado de la marihuana se están ofertando también otro tipo de drogas de manera peligrosa. Entonces tenemos que llegar, después de 6 meses, muy regulados en el consumo de la cannabis. Ya mencionaba, senador Añorbe, que bueno, ahí está, pero no quiero distraer la conversación de eso. Pero también en Guerrero se siembra, y se ha sembrado históricamente mucha marihuana. Pues el tamaño, o sea, podríamos ver campos y hectáreas en Guerrero, por mencionar un estado, pero son de los más favorecidos para que crezca esta planta. ¿Es con lo que podríamos amanecer en enero? Por supuesto, estamos hablando de 10 estados del país. O sea, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, solo para mencionar algunos. Y ya de forma legal. Por eso las reglas son muy importantes. Y bien lo decía el doctor Navarro. O sea, las reglas, las leyes reglamentarias, tenemos que dejar con precisión, inclusive alguna propuesta que se ha hecho, que no es mala, el tema de generar un grupo social que pueda sembrar 480 gramos al año por persona, o sea, y no es un asunto menor, o sea, porque si solamente también se abre de manera indiscriminada, que no lo permitiríamos, se sale de control. Y lo hacemos con responsabilidad en el Senado de la República, buscaremos los consensos, se sale de control y es muy grave. Y yo vuelvo al tema de la marihuana y el tema de la amapola, sin perder de vista lo que dijo José. También se pueden bajar los índices de violencia en muchas de las regiones de este país. O sea, ¿y esto ha ocurrido en otros países? ¿Está acreditado? Por supuesto que sí. A ver, yo te pongo Turquía en el tema de la amapola. O sea, Turquía legalizó la amapola con fines medicinales y por supuesto que bajó sus índices de violencia. No se concluyen, no. Pero le estás dando recursos económicos al sector de la población. Un tema muy interesante es que ¿por qué es atractivo para las grandes empresas transnacionales México? Y lo decía muy bien el doctor Navarro, esta cifra que efectivamente es muy interesante, porque tan solo si nosotros vemos en Norteamérica cómo cultivan la marihuana, la cultivan a través de invernaderos, 75% cuesta más que lo que se hace en México. Entonces imagínate la ganancia, la ganancia que tendríamos en México en eso. Creo
creo que es un tema que ¿Se también... importaría marihuana? No, en este momento, digo... ¿Se importaría? ¿Podría importarse? No lo veo. Porque ahora en Estados Unidos se hace marihuana o se produce marihuana mucho más potente. Sí. Con fin medicinal, sí. Con fin medicinal, sí. Se está haciendo hoy en día. Pero sí tendríamos que ver incluso, no solamente el tema lúdico, también lo decían muy bien ahorita, en el tema de nuestros agricultores. ¿Cómo cerramos para que esto sea realmente controlado por el gobierno? Controlado por el gobierno. A ver, no tenemos que perder de vista eso. Hoy, por ejemplo, vemos los granos y vemos otro tipo de cultivos. El agricultor decide qué tipo de cultivos sembrar y en qué momento sembrar. Esto yo creo que tendríamos que poner en un marco, decir, Mario sí puede sembrar porque tiene estas características. Y si van a recibir los mismos apoyos, ¿no? Ahora que está de moda el tema, y si van a recibir los mismos apoyos. Eso tenemos que estar muy pendientes. Vamos ya a cerrar la mesa, vamos con algunas conclusiones que les pido, por favor. Gracias por haber estado aquí a nombre de Joaquín López Dóriga, quien es el titular de este espacio. Pero me parece que hoy lo interesante sería mencionar a las personas que nos escuchan y a quienes nos ven qué es lo que habría que atenderse en los foros que inician la próxima semana, y aquellas organizaciones que estuvieran interesadas en participar, cómo hacerlo. Sabemos que hay fondos de inversión de grandes millones de dólares que también están interesados en participar. Entonces, conclusiones y qué vamos a ver en los foros la próxima semana. La participación de una sociedad plural, diversa, que va a ser atendida, que va a ser escuchada y cuyos puntos de vista serán incorporados seguramente a la legislación. Habrá presencia de personas, pero también tendremos un foro a través de diferentes medios de comunicación virtuales o directos, donde estaremos nosotros recabando sus puntos de vista. Yo quiero dejar, como médico que soy, la prevención es número 1. Y aquí convoco a que tengamos una verdadera unión familiar, que no tengamos hijos, nietos con una comunicación virtual, sino hoy más que nunca, pero además que metamos en los contenidos educativos este tipo de temas para generar una nueva cultura de prevención. Los otros aspectos habremos de tratarlos todos los grupos parlamentarios, me atrevo a decirlos, con sumo cuidado, Mario. Gracias, senador Miguel Ángel Navarro de Morena. Manuel Añorbe, del Partido Revolución Mario, Institucional. por supuesto que vamos a trabajar con responsabilidad, y en la pregunta concreta que nos haces, en el tema de los foros, son foros para enriquecer el debate nacional y particularmente para enriquecer con nosotros con propuestas viables. Pero es el momento para hablar, ¿eh? Lo que tenemos también, claro, por supuesto, que tenemos que dar como producto legislativo, pues en el segundo semestre de este año. Y además, las reglas claras. Yo insisto mucho en ese sentido. Por supuesto, la estrategia integral de salud, seguridad, educación, familiar, es muy importante, pero también el poder crear un organismo autónomo o bien dependiente de la Secretaría de Salud, pero con decisiones propias, para que, como decía José, quien solicite un permiso se esté con mucha responsabilidad y supervisión por parte del Estado. Se habla de cooperativas productivas, no suena mal, vamos a analizarlo. De 15 hasta 15 miembros, de 2 a 15, con la posibilidad de sembrar anualmente un número determinado de gramos, vamos a analizarlo. Lo vamos a hacer con responsabilidad. Muchas gracias, senador Manuel Añorbe. Senador José Bermúdez, del Partido Gracias, Mario. A mis compañeros, agradecerles también en esta mesa. En el Senado lo haremos con la mayor responsabilidad, siempre y cuando estemos velando por el interés de los mexicanos en varios temas, en el tema de la salud, en el tema lúdico, el tema de la investigación, recogiendo experiencias internacionales y no perder de vista algo. Hoy el país tenemos un grave problema en el tema de la seguridad. Tenemos que tener también en estos foros, ver con la lupa el tema de la seguridad, por el lavado de dinero, por el incremento de seguridad, porque por ahí podemos abrir otra puerta más a lo que tratamos de combatir el día de hoy. Entonces, sí queremos hacerlo con la mayor responsabilidad y también pedirles a ustedes, a los comunicadores, que nos acompañen, que recojan todas esas impresiones que tienen los ciudadanos para poder enriquecer y todos juntos llegar a una legislación que pueda satisfacer a la mayoría de los ciudadanos, pero sobre todo con una prevención que no debemos de perder de vista, que eso debe de ser lo que nos debe ayudar y por donde tendremos que partir. Bien, pues muchas gracias a los tres, Miguel Ángel Navarro, gracias Manuel Añorbe, José Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros y éxito la próxima semana.